Mi cuñado se obsesiona con mi mujer, ella me lo cuenta, y él ahora está a punto de perder su familia. Soy un hombre de 31 años y mi hermana tiene 28, ambos estamos casados y tenemos hijos con nuestras respectivas parejas. Somos una familia común, con problemas cotidianos como cualquier otra, pero, de repente un día ocurrió algo tan surrealista que casi destruye nuestra familia. Te pongo en contexto. El pasado martes mi mujer me llamó y me dijo que teníamos que hablar, salí media hora antes del trabajo preocupado y fui directo a casa. Estaba pensando en lo peor, he leído mucho y no me gusta cómo terminan esas historias de tenemos que hablar. Pero bueno, yo confío en mi mujer y dejé de pensar en eso. Cuando llegué a casa, dejé mis cosas encima de la mesa y miré a mi alrededor buscándola, y escuché a mi esposa hablar por teléfono, o más bien, escuché a mi mujer gritar que si no se lo contaba a su mujer ella lo haría. Mi esposa sale de la habitación, me mira, se acerca a mí y me da su teléfono. Me dice que mire los mensajes, y eso hago. Empiezo a buscar y me señala los mensajes del esposo de mi hermana. Leo mensajes como, no lo hice con mala intención, solo es una atracción momentánea, bla, bla, bla. Veo muchos audios recientes. Estaba a punto de presionar uno de ellos, cuando... De repente, suena el teléfono de mi mujer, era mi cuñado, el esposo de mi hermana. Ella contesta y lo pone en altavoz para que yo pueda escuchar. Él estaba llorando y rogando para que mi esposa no le cuente nada a mi hermana. El pasado fin de semana, tuvimos una comida familiar, solemos planear 2 veces al mes una comida o cena en casa de mi hermana o en la mía. Mi mujer me cuenta que al parecer, los dos estuvieron unos minutos a solas en la cocina, y él pensó que mi esposa estaba coqueteando con él, creyendo que tuvieron un momento. Hasta cierto punto puedo entenderlo, mi esposa es bastante atractiva, además, tiene una personalidad vivaz, es encantadora, coqueta y a veces sarcástica en el mal sentido si la haces enfadar, y supongo que algo de su carácter coqueto, él pudo interpretar como flirteo, aunque no lo era. Permanecí en silencio hasta que mi cuñado pregunta si le ha contado algo a alguien, a lo que yo respondo algo enfadado y fuerte, sí, ya que estoy escuchándolo todo. Sorprendido, empieza a suplicar. Esto continúa por un rato. Mientras pensaba, no me esperaba esto de él, lo conozco de hace años, he visto lo enamorado que está de mi hermana. Cuando dejó de hablar, pregunté si había engañado a mi hermana antes. Me aseguró que no, que nunca lo ha hecho, y jura por la vida de sus hijos que solo ha sido un malentendido con mi esposa. Me dice que debería entenderlo. En ese momento, decido dejar de escucharlo y le digo que no haré nada esa noche, pero que tiene que contárselo a su esposa y que lo llamaré al día siguiente. Sinceramente, no sé qué hacer. Mi esposa me sugiere que vayamos a ver a mi hermana y le contemos todo. Le respondí que su esposo es quien debe hablar con ella y contarle la verdad. Si no lo hace, nosotros lo haremos mañana con calma. Hoy, él debe afrontar la situación como un hombre y decir la verdad, no por nosotros, sino por el bien de su familia. Sabía que lo correcto era decírselo a mi hermana, pero también estaba pensando en mi esposa. Tenía el presentimiento de que estos serían de esas cosas que hacen que una amistad, por muy buena que sea, pueda romperse. Han sido amigas desde el instituto, de hecho, conocí a mi esposa gracias a mi hermana, por lo que, siempre han sido muy cercanas. Incluso si mi hermana no lo deja y logran reconciliarse, no veo cómo podremos volver a tener la misma relación de antes, si es que llegamos a tener alguna. Estas circunstancias son las que pueden destrozar una familia, y no sabía qué hacer. Pasó unas horas, cuando estábamos yendo a dormir, cuando recibí una llamada de mi hermana, diciéndome que debí contarle que mi esposa había intentado iniciar una relación con su esposo. Le expliqué que eso no era cierto y que iría a su casa de inmediato. Pensé, él tenía una oportunidad pequeña de arreglar su relación, o al menos contárselo a mi hermana, creía que era más inteligente, por lo visto no. Puse mis manos en mi cabeza y quería gritar. Cuando mi mujer me preguntó qué pasaba, le dije que mi cuñado le contó una versión donde ella era la que intentó tener algo con él. Mi mujer me dijo que debía haberlo supuesto. Llamé de inmediato a mis padres, les conté por encima lo que estaba sucediendo. Mis padres se dirigieron a mi casa para cuidar a mis hijos, mientras nosotros nos preparábamos para ir a ver a mi hermana. Cuando llegamos, ella estaba en el porche con mi cuñado esperándonos. Mi cuñado es bombero, es un tipo grande y no es tonto, pero, en serio creería que esto funcionaría,
que nosotros simplemente nos quedaríamos callados sin hacer o decir nada, mientras él cuenta su versión, una en la que deja a mi mujer como culpable. Por lo visto no lo pensó muy bien y no recordó que nosotros teníamos sus mensajes y sus audios de voz reconociendo su culpabilidad. No sé qué esperaba lograr. Cuando estuvimos cara a cara con ellos, antes de decir nada, mi esposa extiende su mano y entrega su teléfono. Ella vio los mensajes, escuchó los audios, antes de que pudiera decir algo, él empieza a disculparse, a decir, que todo tiene una explicación. Mi hermana le pidió que parara, que empacara una maleta y se fuera, porque no podía soportar verlo en ese momento. A pesar de sus súplicas, ella dijo que ahora no tenía paciencia para escuchar sus excusas. Luego, mi hermana se fue a hablar con mi esposa. Las vi abrazándose, lo cual me alivió un poco, al menos ellas parecían estar bien. El temor de que esto arruinara su amistad me había estado pesando mucho. Esto me dejó a solas con mi cuñado. Estaba roto, y en ese momento sentí más lástima que enojo. Me dijo que lo sentía, que simplemente no pudo evitarlo. Admitió que es fácil enamorarse de mi esposa, y aunque puedo entenderlo hasta cierto nivel, me sigue doliendo. Pasó unos 5 minutos, se levantó y se fue. Mi hermana empezó a preguntarle a mi esposa por qué su esposo creía que algo así podría funcionar. Tenía que haber alguna razón para que él pensara que ella sentía lo mismo. Mi hermana aseguró que no habían tenido problemas, que todo entre ellos estaba como siempre. Por eso no lo entendía. En ese momento, mi esposa comenzó a llorar. Le entregó su teléfono a mi hermana de nuevo, y juntas revisaron todos los mensajes que se habían enviado en los últimos 2 años. No había nada fuera de lugar. Mi esposa siempre ha sido así, juguetona, con una personalidad vivaz, y lo mismo hace con mis padres y mi hermano menor. Mi esposa nos contó que lo único que recordaba era lo que pasó en la cocina el fin de semana anterior. Ambos se acercaron al refrigerador al mismo tiempo y, entre risas, hicieron una pequeña competencia para ver quién llegaba primero. Él la dejó ganar, pero cuando extendió su brazo alrededor de su cintura para tomar una cerveza, lo hizo de una forma que a ella le resultó algo inapropiada. Aunque lo dejó pasar creyendo que solo fue un gesto, nada más. Y aquí estamos ahora, lidiando con las consecuencias de todo esto. Ella dice que debió haberlo enfrentado en ese momento, pero no quiso hacer un gran drama de la situación. Entonces, mi hermana comienza a revisar el portátil de su esposo para descubrir si hay algo más que desconoce. Está enfadada y nerviosa en ese momento. Logra adivinar la contraseña, empieza a buscar y encuentra una carpeta con más de 1000 fotos de mi esposa en esa computadora. Las imágenes son de varios años atrás y siempre enfocadas solo a ella. Los 4 habíamos viajado al Caribe en un tour de parejas hace algunos años. Mi esposa llevaba un bikini, algo que no suele hacer, pero ese día, al estar en familia, decidió usarlo. Descubrimos que había más de 100 fotos de ella con ese traje de baño, lo que significa que él ha estado tomando fotos en secreto durante años. Esto está comenzando a volverse realmente inquietante. Unos días, después, mi hermana acordó hablar con su esposo para darle la oportunidad de explicarse. Ese día, mi hermana puso a mi esposa en una videollamada durante la conversación para asegurarse de que pudiera oírlos. Yo también estaba escuchando. Él admite que ha estado obsesionado con mi esposa durante años, que todo empezó el día que la conoció. En ese momento, mi esposa y yo solo éramos conocidos. Como mencioné antes, mi esposa y mi hermana han sido amigas desde hace mucho tiempo, y mi hermana quiso presentarle a su novio a sus amigas. Al principio, él pensó que era solo una atracción física, pero con el tiempo, supo que era más que eso. Podía escuchar a mi hermana muy molesta. Y finalmente, le pregunta qué le hizo pensar que mi esposa lo dejaría a mí por él. Él dijo, que estaba seguro que había una atracción mutua, y que creía que todo comenzaría como una aventura y luego progresaría a algo más serio. Que me dejaría y él la dejaría a ella y por fin podrían estar juntos. En ese punto, mi esposa y mi hermana estallan a la vez. Hubo muchas maldiciones y gritos. Mi esposa no pudo más y colgó la llamada, dijo que estaba preocupada por mí, me aseguró que la atracción siempre había sido unilateral y que ella jamás haría algo como eso. Nunca dudé ni por un segundo, le dije, la abracé ya que podía verla que estaba visiblemente afectada y angustiada. Confió en ella. Una anécdota.
Un día quedamos para pasar el día en la piscina en casa de nuestros padres, al principio antes de ser novios, en aquel entonces era solo una amiga. Recuerdo que una vez la sorprendí mientras se vestía, fue un accidente, pero me quedé allí mirándola por unos segundos, no lo hice adrede, solo que ella tiene un cuerpo increíble, y no me esperaba encontrarla semidesnuda. Ella me preguntó si me gustaba lo que veía, y luego, con una mirada seria, me dijo que no lo arruinara, o nunca la volvería a ver. Lo decía en serio. Mi esposa es muy estricta con el tema de la confianza. Me contó tiempo después, que si hubiera hecho algo raro ese día jamás se hubiera acercado a mí. Sabía que mi cuñado era un poco arrogante, pero nunca imaginé que se creía capaz de lograr algo como esto. Mi hermana, por su parte, ya está contactando a un abogado para ver qué medidas puede tomar para limitar su contacto con los niños. Mi cuñado regresó a casa ayer, porque mi hermana legalmente no puede impedirlo por ahora. Sin embargo, creo que él ya se ha dado cuenta de que su matrimonio ha terminado. El abogado le ha dicho a mi hermana que, debido a que el comportamiento de mi cuñado en los últimos días ha sido documentado, hay una posibilidad de que ella obtenga la custodia completa de los niños. Él ni siquiera parece querer luchar por eso. Mi hermana estará bien, cualquier amor que sentía por él se ha desvanecido, y no parece demasiado afectada emocionalmente, es fuerte, aunque sé que todo esto le afecta, a quien no le afectaría, pero tiene que ser fuerte por los niños. Los niños aún no saben lo que ha pasado, echan de menos a su padre, pero para ser justos, él no pasaba mucho en casa por su trabajo, así que no será un golpe tan duro cuando lo descubran. Algunos amigos han sugerido que podría haber más mujeres involucradas, pero hasta donde sabemos, no parece haberlas. Todo parece ser una obsesión enfermiza con mi esposa. Mi mujer bloqueó su número esa noche, pero unos días más tarde, él le envió un correo electrónico desde una cuenta desconocida. El correo comenzaba con una disculpa, pero luego cambió de tono. Él decía que no había tenido la oportunidad de terminar lo que quería decir ese día. A partir de ahí, siguió escribiendo párrafos enteros sobre todas las cosas que le gustan de mi esposa y sobre la desesperación que sentía, lo que lo llevó a actuar de esa manera. Mencionó nuevamente la supuesta atracción mutua y la tensión que siempre había sentido entre ellos. Terminó el mensaje con un extenso apartado sobre mí. Para resumir, no sabía que tenía tan baja opinión de mí. Estaba convencido de que no estaba satisfaciendo a mi esposa adecuadamente. Pobre tipo, claramente me subestimó. Enviamos el correo electrónico a mi hermana, y que lo entregará al abogado. Podría ser suficiente para lograr que lo saquen de su casa. Por último, aunque mi esposa parece estar bien, la conozco mucho, y sé que en el fondo no lo está. Se culpa a sí misma por haber sido demasiado confiada alrededor de mi cuñado. Ella siempre ha sido muy cuidadosa al establecer límites claros con otros hombres, porque, mi esposa es bastante atractiva y suele recibir mucha atención masculina. Afortunadamente, ella y mi hermana están bien, no parece haber resentimientos entre ellas, lo cual me alivia. Sé que estaremos bien, pero llevará tiempo superar todo esto. Gracias a todos por su atención.